Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, la articulación regional para generar ciudades inteligentes. Ya estamos de regreso, vamos a conversar acá en el estudio con el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia. Fiscal, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Bien, buenos días y saludos a toda la gente que lo escucha. Buena invitación y no sé si lo hemos hecho, al parecer, como todos los años hacemos una conversación en la última semana del año. Es como la entrevista resumen. ¿Y cómo ustedes justamente resumen desde la cabeza de la Fiscalía en nuestra región este año 2022? Bueno, la verdad es que ha sido un año muy intenso desde muchos puntos de vista, pero evidentemente el tema de la seguridad y toda la problemática que hemos tenido en nuestra región ha sido lo que ha primado, por supuesto, en nuestra preocupación durante todo el año. Partimos Partimos el año el 6 de enero, si mal no recuerdo, con este secuestro de este comerciante. Mire, no me acordaba la fecha exacta, que ya que usted lo dice, recordaba que eran los primeros días del año. Efectivamente, yo creo que eso fue un hito muy importante que para mí por lo menos, significó una voz de alerta ya muy fuerte, y desde ese momento creo yo empecé una sostenida, no la palabra no es campaña, pero preocupación y manifestando mi preocupación en los medios, incluso nacionales también, de lo que se nos venía en esta región, y creo que tenía razón. Yo el año, ya lo que había pasado el año pasado, más lo que venía para este año era preocupante y lo sigue siendo. Y lo decimos en la tasa de homicidios, que son principalmente un registro que, claro, es un número, pero es un número que tiene toda una situación dramática detrás, porque hay muertes de personas en manos de otras. Hay muchos casos que no se han logrado determinar quiénes son los asesinos. Hay muchos casos donde no se ha logrado determinar la identidad de la víctima. Conversábamos con el agente del Servicio Médico Legal. Hay 5 cuerpos en el Servicio Médico Legal de Iquique que nadie sabe quiénes son, nadie lo ha reclamado. En algunos casos seguramente se trata de asesinato, en otros casos se trata de muerte natural, pero en muchos de ellos sí la tendencia fiscal son extranjeros, son irregulares y ha ocurrido en situaciones de delito. Sí, efectivamente, el tema del homicidio. El homicidio es el delito más grave por naturaleza, ¿no es cierto? Naturalmente, al privar de la vida de una persona. Pero es como también como un... Es una cifra, por supuesto, pero que está relacionada, porque el homicidio muchas veces no es por sí mismo, digamos, sino que está relacionado con otros problemas, el homicidio. Y desgraciadamente para nosotros las cifras en su gran mayoría responden a problemas entre bandas criminales, ¿no es cierto?, entre ajustes de cuenta, y son muchas las razones. Puede ser para castigar a una persona, para demostrar fuerza, para amedrentar, en fin, lo que fuere, ¿no es cierto? Pero eso es lo que nosotros estamos viviendo en su gran mayoría. Y hay un detalle importante ahí, que el número de víctimas y el número de imputados conocidos en delitos, tenemos una cifra de extranjeros muy grande, digamos. Sobre el 30% de imputados conocidos son extranjeros. Y las víctimas es una cifra muy cercana, que son 29%, si no me equivoco, las víctimas son extranjeras. Ahora, la problemática migratoria trae consigo que extranjeros estén involucrados en delitos en mayor porcentaje que años anteriores. Conversábamos, yo recuerdo, con el fiscal Guerrero hace 2 años atrás. Sí. Incluso creo que él dio una conversa, un live, esa vez en la Instagram de la Fiscalía, y decía que los extranjeros no superaban el 2% en esa época de los detenidos por cualquier tipo de delito. Pero hoy día usted dice que sobrepasan el 30% en la concurrencia de homicidios solamente. Solamente. Ahora, si usted quiere hablar de la totalidad de los delitos, son un 39% de imputados son extranjeros. Claro, entonces aclaremos que imputados conocidos, claro, porque nosotros tenemos una cifra muy alta. 4 de cada 10. Ya. Imagínense. 4 de cada 10. En consecuencia, la cifra real puede ser mucho mayor, y eso implica y significa
la incidencia que ha tenido la delincuencia extranjera en nuestra región. Sí, es un hecho. Piense usted, perdón, que hasta hace unos días atrás, más del 45, digamos ya, casi 46% de la gente privada de libertad en la cárcel son extranjeros. Por cualquier tipo de delitos. Sí. Por cualquier tipo de delito. ¿Y cuál es el delito que más se incrementó durante este año? Bueno, dejando fuera... Lo de alta connotación que son los homicidios. O sea, bueno, sí, dejando fuera el delito de homicidio, nosotros sufrimos unas modificaciones. Aumentó el robo con violencia, el robo con intimidación, el robo de vehículos motorizados y han disminuido algunos vehículos algunos delitos de menor connotación, como el robo por sorpresa, como el hurto, etcétera. O sea, los delitos más suaves. El lanzazo está fuera de... Se ha ido transformando en robo con intimidación. Pero crecieron los portonazos. Sí, y ya en vez de arrebatarle la cartera a una persona en la calle, ahora le ponen una pistola en la cabeza a veces. O la botan y le pegan. O también, claro. Y claro. eso ya lo transforma en un robo con Y violencia. es completamente distinto a lo que ocurría hace unos años atrás. Por lanzazo, la gargantilla, la agarrada. Exactamente. Ya, eso ha ido creciendo muchísimo. El robo con violencia e intimidación, sí. Fiscal, la Fiscalía, yo no recuerdo antes si es que el Ministerio Público había tenido financiamiento externo a el propio recurso que ustedes manejan, y hoy día el gobierno regional le ha puesto, entiendo, 1.500 millones de pesos para trabajar o lograr suplir esta carencia que ustedes tienen de recursos, no solamente humanos, sino también a veces de otra índole. ¿Ha servido eso en el último tiempo? Bueno, es cierto lo que usted dice, nunca habíamos recibido un financiamiento externo, excepto algunas ayudas que no dejaron de ser importantes del Ministerio del Interior, a través de los respectivos subsecretarios, a partir del subsecretario Alewe en adelante, recibimos ayudas de los respectivos gobiernos. ¿Pero es a nivel nacional o acá nomás? No. Acá, fueron cosas que yo mismo gestioné frente a nuestras brechas y nuestras carencias aquí locales. Entonces, tanto el subsecretario Alewe, el subsecretario Gali, luego, y ahora el subsecretario Monsalve, a raíz de proyectos que hemos presentado, nos han ayudado. Sin embargo, lo que usted menciona es cierto, el gobierno regional de Tarapacá nos proporcionó una ayuda, digamos que para nosotros habría sido inalcanzable desde otro punto de vista, de alrededor de 1.500 millones, que es un proyecto, no es que me hayan entregado los 1.500 millones, por favor, sino que trabaja es un proyecto. Y ustedes tienen que rendir cuenta después, pero obviamente, el peso a peso. Es un proyecto de 3 años, que significa un aumento de personal a honorarios, ¿no es cierto? Porque la planta del Ministerio Público, cualquier modificación requiere una ley, así que contrataciones a honorarios y también de algunos aspectos tecnológicos. Nos ha significado el apoyo en el arriendo de un inmueble para poder ampliar la dependencia. Efectivamente, y cosas así. Y eso lo logramos a través de, con la ayuda del gobernador regional y por supuesto el gobierno regional. ¿Esto mejora la labor de la Fiscalía? O sea, mire, ayuda, el principal objetivo que yo vi al elaborar este proyecto fue en mejorar la respuesta a las respectivas fiscalías locales. Porque nosotros estábamos, o sea, hay que reconocer, yo nunca he tenido ningún problema en reconocer nuestros problemas. Nosotros teníamos un problema, de hecho lo tenemos, ¿no es cierto?, de que nuestra dotación, que ya ha sido reconocido por la Fiscalía Nacional, que es la que tiene la menor dotación que le correspondería en número a la Fiscalía de Tarapacá de todo el país. Entonces nosotros llegó un momento que era muy difícil cumplir nuestras obligaciones, porque los que están, la ley les permite asistir a audiencias son determinados funcionarios, fiscales y abogados asistentes en ciertos casos. Pero el número de audiencias, el número de juicios orales que nosotros tenemos aquí en la región es tan alto que la verdad es que la totalidad de los fiscales, casi la totalidad de los abogados asistentes, diariamente estaban obligados a ese tipo de funciones, quedando muy poco espacio para investigar, por ejemplo. Y por eso se iban acumulando los casos y se hablaba de dejar el caso en carpeta o bajo el escritorio y se juntaban, entiendo, 13.000 causas. No, anualmente casi más del doble de esa cifra que usted acaba de mencionar. ¿En Iquique? Anualmente, en la región. En la región. Sí, claro, Iquique tiene el principal porcentaje. Ya, la región más de 25.000 causas. Sí, pero sí, casi 30.000. Pero hoy día, por ejemplo, Alto Hospicio, yo fui fiscal jefe de Alto Hospicio durante 12 años.
En mi época Alto Hospicio tenía una menor incidencia en la región que la que tiene hoy día. Hoy día ha aumentado y va acercándose a Iquique en cifras muy. ¿Y la cantidad muy fiscal? ¿Y fuertes. con cuánto estamos trabajando? Mire, en la cantidad, hoy día nosotros, incluyéndome a mí, somos 19 fiscales. Sin embargo, quiero decirle un detalle. El día de ayer, por ejemplo, frente a nuestra carencia de fiscales, el día de ayer yo tuve que reemplazar al fiscal Hardy Torres en todas las agendas del día Tamarugal. de ayer en Tamarugal, porque no había ninguna persona que lo pudiera Lo reemplazar. hemos dicho un montón de veces, el fiscal Torres trabaja solo Exacto. en el Tamarugal, y Exacto. cuando él se ausenta. O sea, en este momento tenemos un abogado asistente que renunció porque ingresó al Poder Judicial y el otro abogado asistente está de vacaciones. Sí, la provincia del Tamarugal no es la más grande del norte en general, es una de las más grandes en territorio, en espacio físico, con toda la problemática de Pero, Colchane y por sus supuesto. consecuencias. Evidentemente. Yo le puedo decir que el día de ayer, la programación de la agenda del día de ayer en el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte eran 30 y tantas audiencias. Y a mí me correspondió realizarlas porque no había otra persona que lo hiciera. Fiscal, en 2 minutos, porque falta mucho, que a ver si me lo cuentan en 2 minutos, digo, falta mucha educación cívica en el país, la gente confunde los deberes de cada una de las instituciones y se confunde mucho cuál es el trabajo de la fiscalía. Yo lo conozco, por supuesto, pero usted, a ver, explíquelo para la gente que todavía tiene, a pesar de que la fiscalía como institución años. tiene, claro, más de 20 años, todavía hay gente que cree que es justamente la fiscalía la que imparte justicia, que son los fiscales los que dejan fuera En libertad. claro. No, sí. Efectivamente, no sé por qué, fíjese, pero en 20 y tantos años no se ha logrado Comunicar. todavía, claro, que la gente interiorice totalmente cuál es la función de cada una de estas instituciones. A ver, muy brevemente, antiguamente, antes de que surgiera el sistema procesal que nos ocupa, ya no podemos hablar de la reforma procesal penal, porque han pasado 20 años, Claro. ¿no es cierto? Había el juez del crimen. El juez del crimen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacía? Investigaba, a través de las policías, ¿no es cierto? Investigaba la comisión de un delito, luego, si encontraba mérito suficiente, acusaba a la persona imputada del delito, y luego ese mismo juez dictaba una sentencia. Y de ahí viene la frase, era juez y parte. Efectivamente. ¿No es cierto? Porque podríamos pensar que ese juez tenía interés en que su propia investigación tuviera éxito. O sea, la objetividad era muy difícil de lograr con una persona que investigaba, acusaba y sentenciaba. Hoy día el ¿Cierto? sistema tiene varios actores. Entonces, claro, hoy día eso se separaron esas funciones. La función de investigar y acusar le corresponde a la fiscalía o a los fiscales. Y un juez independiente que no ha intervenido para nada en la investigación, ¿no es cierto?, en forma totalmente objetiva e imparcial se supone, ¿no es cierto?, resuelve a la luz de los antecedentes que uno le presenta. Esa es la diferencia. Claro, y se presentan cuando hay, y existe ahí también la nueva figura, junto con el Ministerio Público, nace la figura de la Defensoría Penal Pública, por supuesto. en paralelo, que es la que defiende a cualquier chileno o extranjero acusado de algún delito. Que recurre a la Defensoría, porque también está un defensor privado, puede ser. Sí. Pero está la institución de la Defensoría Claro, que se Penal presume Pública. inocencia siempre. Se presume inocencia mientras no se pruebe lo contrario. Bueno, esa es la fiscalía, y la fiscalía, por tanto, tiene que perseguir, y eso es lo que a veces también se reclama en otro ámbito, cuando la fiscalía no persigue cierto tipo de delitos a veces con la fuerza que los querellantes o alguien quisiera. Pero bueno, esa es la labor entonces de los fiscales. En Tarapacá me decía, ¿cuántos fiscales? 19. 19 incluyendo a mí. 19 fiscales. Y la cantidad de causas, Ahora, 25.000. Y más. Y subiendo. Sí, mire, la verdad es que hubo un estudio, la verdad es que en 20 años, primera vez que la Fiscalía Nacional transparentó un poco la situación. Yo había tenido ya problemas con la Fiscalía Nacional porque había reclamado mucho sobre nuestra carencia de dotación necesaria para cumplir nuestras funciones. Pero muy al final del periodo del fiscal Abbott, ¿no es cierto?, salió un estudio desde la propia Fiscalía Nacional donde se señalaba que la más mermada, digamos, en dotación era la Fiscalía de Tarapacá. Y así, en una forma, es decir, el faltante de fiscales que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, para llegar a un mínimo necesario, ¿no es cierto?, eran 13 fiscales que nos faltaban. Pero ojo, que alguien que está escuchando podría parecerle que 13 fiscales no es mucho. Pero yo le recuerdo a esas personas que podrían pensar eso, es que la Fiscalía de Iquique tiene 9 fiscales y la Fiscalía de Alto Hospicio 4.
Y Pozo Almonte 1. Por lo tanto, nos falta otra Fiscalía de Iquique, por así decirlo, completa. Entera. Y otra Fiscalía de Alto Hospicio entera. ¿Se fija? Entonces... la merma es del 50%. Ya. Eso es lo que hoy día están ustedes afectados en cuanto a trabajo. Y si a alguien no le cuadran los números, quiero decir que hay 4 fiscales que son del sistema de análisis criminal y foco investigativo, que tienen una función distinta, pero que también han tenido que entrar a cubrir y ayudar en toda esta situación. Fiscal, de los casos más emblemáticos de este año de alta connotación, alguno que esté por resolverse o que esté bien encaminado. Recordamos algunos, le decía yo, este secuestro que tiene extranjeros cumpliendo prisión preventiva, entiendo, durante un tiempo. Porque claro, no se le detuvo de inmediato, fueron meses después que... No tanto como... un par de meses por lo menos. Menos. Ya bueno, pero se les detuvo después. Y luego hubo una prisión preventiva de 90 días o 120 y luego eso está en juicio, ¿no? Sí, a ver, sí, lo que pasa es que... ¿Ese caso? Sí, claro, esa gente está privada de libertad, es un delito gravísimo, ¿no es cierto? Secuestro con resultado de homicidio, de muerte. Estar en prisión preventiva, el plazo es... Lo que pasa es que cuando uno inicia un proceso conforme una formalización y con alguien, el juez generalmente, el plazo máximo que existe por ley es de 2 años de investigación. Pero eso no se ocupa casi nunca, solamente el juez fija un plazo que se llama judicial, porque lo fija el juez en ese momento de investigación. No recuerdo el plazo que se fijó. Pero como es un plazo judicial y no legal, se puede ampliar. ¿Ya? Siempre que uno pida la ampliación antes de que se extinga el plazo originalmente fijado. Y esas ampliaciones a veces la misma defensa las pide también, o a la misma defensa muchas veces le conviene no cerrar todavía porque está tratando de conseguir otros antecedentes, en fin. Eso significa que las cosas se van alargando. Hasta llegar al momento que se cierra la investigación y ahí el Ministerio Público tiene 10 días para presentar su acusación. Fiscal, respecto a la participación de bandas criminales internacionales, fue también inédito eso durante este año. Yo creo que también marca este 2022 cuando se logra detectar y finalmente confirmar la participación de bandas como el Tren de Aragua y otros. Sí. A usted incluso se le designó a nivel nacional en su momento para que usted investigara esa banda criminal y las aristas de todo este... Sí, efectivamente, designación que aún se mantiene y estamos trabajando fuertemente en eso. Incluso le puedo decir que hoy día, hace 5 o 6 días, la semana pasada en Santiago, yo tuve la oportunidad de suscribir un convenio que se llama Equipo Conjunto de Investigación, se llama ESI, que es un instrumento que establecido por convenciones internacionales para con un país, con otro país, 2 países, digamos, se firman un convenio que les permite investigar en ambos lugares un hecho determinado. Que en este caso es la incidencia de esta banda criminal que usted menciona, el Tren de Aragua. Se firmó este convenio con Bolivia. Y tiene mucha importancia porque Chile ha firmado solo 5 veces un convenio de esa naturaleza. Esta es una de ellas. Y Bolivia no lo había hecho nunca. Y eso va a permitir que equipos policiales, incluso de ambos países, puedan actuar, bueno, con ciertas limitaciones. Hasta ahora no ocurría. Nunca había ocurrido. Para investigar las implicancias que tiene, ¿no es cierto?, la intervención de bandas como esta en ambos países. Y eso tienen una ventaja. Por ejemplo, que todas las diligencias que hagamos nosotros en Bolivia son válidas en Chile o viceversa. ¿Se fija? Perfecto. Es un instrumento internacional. Y eso hoy día es fundamental que sea con Bolivia, más que con Argentina o con Perú. O sea, supuesto, de los fronterizos, Bolivia es el foco. Exactamente. ¿Y eso cómo se llama? ESI, Equipo Conjunto Internacional. Y eso se firma... Equipo Conjunto de Investigación. Se firma entre las fiscalías. Entre las fiscalías. Y las policías. Las policías. Se menciona quiénes van a participar, pero lo firman las fiscalías. Es un equipo conjunto de investigación, pero que por Bolivia firmó el fiscal nacional de Bolivia y por Chile firmé yo. Y el fiscal nacional de Bolivia estuvo presente... Fue una cosa telemática, pero hay una fórmula que... Y eso comienza a regir ahora. Sí. Eso es tremendamente relevante, ¿eh? No es menor. Qué bueno que porque siempre hablamos de las relaciones diplomáticas, que Chile con Bolivia, en fin. Es que mire, es que la verdad es que la única forma de combatir
el crimen transnacional, ¿no es cierto?, como el que nos está afectando a nosotros con nuestros países vecinos, es la cooperación, la colaboración, el traspaso Porque de se ha logrado información. detectar, Si no, fiscal. no hay vuelta que darle. Claro, y se ha logrado detectar que justamente fuera de la frontera, en el lado de Oruro o la cercanía de Pisiga, están las bandas criminales operando como centro de operaciones en ese lugar. Pero por supuesto, lo que pasa es que nosotros tenemos una frontera tremendamente vulnerable, lo hemos dicho 1000 veces, ¿no es cierto? Entonces, este es un lugar, pero ideal, por decirlo así, para bandas internacionales que entran y salen, ¿no es cierto?, sin mayores obstáculos. Por lo tanto, tanto Bolivia como nosotros sufrimos esa... Ya, ese tratado ya está en operación. En operación. ¿Y se ha logrado ya hacer algún...? No, se firmó como el jueves, así que estamos recién implementándolo. Han habido reuniones telemáticas con la policía de Bolivia, con la fiscalía, a fin de ir... Ahora, fiscal, hay situaciones con las bandas criminales estas organizadas internacionales que ya están enquistadas en nuestra zona, que sabemos dónde... La fiscalía sabe dónde están, desde dónde operan. Se ha logrado detectar, porque claro, se detienen a ciertos sujetos una vez que ocurre un delito o se conoce que ha participado, pero se logra investigar a fondo para lograr desarticularla. Bueno, es lo que usted dice, ese es el objetivo, ¿no es cierto? No es fácil, no, es bien difícil, porque muchas de estas bandas también... O sea, el delito, el crimen va siempre con un pasito adelante, ¿no es cierto?, en muchos aspectos. Ellos operan como una verdadera empresa criminal, ¿ya? Es decir, tienen abogados, tienen ingenieros, tienen mucha gente trabajando porque mucho el dinero, ¿no es cierto?, que ellos mueven. De tal manera, ¿no es cierto?, que ellos idean fórmulas nuevas y hay que uno va detrásito tratando de encontrarlo. Pero también ellos son muy compartimentados entre sí. Por lo tanto, hay distintos niveles de importancia de las personas. Generalmente, el que comete el delito, el que se ensucia las manos con sangre, ¿no es cierto?, es el de más abajo, ¿no es cierto? Hay otros que han recibido una orden que viene aún de más arriba y así se va traspasando, pero hay mucha gente de abajo que no conoce al del medio, ni menos al que está arriba. ¿Se fija? Entonces, esta forma de operar, nosotros la conocemos, hemos ido tratando de identificar a las personas, que hemos ido lográndolo. Nosotros detuvimos... ¿Hay cabecillas de estas bandas Sí, por supuesto. acá en la zona? Mire, nosotros en marzo realizamos una operación muy importante, que es la única, debo decirlo, que es la única en el país relativa al Tren de Aragua. Detuvimos, incluido a un cabecilla muy importante, Carlos González Vaca, alias el Estrella, que operaba, digamos, venía para acá, cruzaba la frontera, entraba, salía, en fin. ¿Qué ese operativo que hubo detención en Puerto Montt? En Valparaíso. Quilpué, y él vivía claro, precisamente en Quilpué, en forma absolutamente anónima, ¿no es cierto? Sin embargo, era una persona tremendamente importante. Y eso uno se va dando cuenta a través de distintas evidencias que uno va recolectando y uno se da cuenta de la verdadera importancia que tenía este señor, ya que está privado de libertad, afortunadamente. Bueno. También se detuvo a un sicario muy conocido, importante, que se le conoce bajo el seudónimo de Satanás, ¿no es cierto? y que había estado detenido en Perú. Que había estado detenido en Perú, había tenido problemas en la propia Venezuela, Claro. en fin, también está detenido. En fin, y otras personas más, son como 11 los detenidos. Bueno, esa célula fue un golpe muy fuerte, pero ellos van reemplazándose, ¿no es cierto? Entonces, y muchos de ellos, como Estrella, no me cabe ninguna duda de que sigue impartiendo instrucciones y todo desde la cárcel, porque lo logran. Fiscal, la relación, usted me mencionaba recién esta relación con Bolivia, ¿ha tenido buena relación con la fiscalía, con su homólogo en Venezuela para No. conocer? Porque hay veces que las personas no son identificadas, no se sabe quiénes son, de dónde vienen. ¿No ha logrado tener esa comunicación? No, nosotros es ninguna, y sabemos que los otros países de América tampoco. O sea, Ya. no hay ningún interés de Venezuela de responder. Rebotan los correos, con eso le digo todo. No hay ningún interés en colaborar, en responder, en aclarar identidades, nada. Ahora, decimos Nada. Venezuela porque principalmente de allá de donde viene el crimen internacional que se está conociendo actualmente. Efectivamente, pero no hay ninguna colaboración, ni lo han logrado los países vecinos tampoco. Entonces, eso dificulta enormemente una investigación. O sea, usted comprenderá que si no sabemos, de verdad no sabemos quiénes son las personas que Fiscal, tenemos presas. casos sin resolver de los relevantes de este año. Yo recuerdo el último, el de Cabancha. Bueno, está bien avanzada esa investigación. Mire,
a ver, los casos se resuelven cuando uno tiene las evidencias necesarias para imputar el delito a una persona. Ese crimen de Cabancha, atendida la identidad del fallecido, ¿no es cierto? Diego Vilacha se llamaba. Que tenía un prontuario Amplio. Lo conocíamos desde que era un menor de edad. Bueno, recién tenía 19 años y tenía un amplio... y fue un ajuste de cuentas, claramente. Entonces, y esto responde a una serie de cosas que han sucedido antes. Mm. Entonces, por lo tanto, uno puede deducir muy fácilmente quién estuvo detrás de la muerte de Diego Vilacha, ¿no es cierto? Pero hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo con todas las pruebas. Y en eso están. O sea, sí, hay que demostrarlo con la... a ver, hay distintas etapas. A ver, cuando uno detiene a una persona, lo formaliza y pide, por ejemplo, la prisión preventiva contra él, es porque tiene a lo menos, o porque existen a lo menos presunciones, así lo dice la ley, presunciones fundadas de que ha tenido participación como autor, cómplice o encubridor en determinado hecho. Esa es la primera etapa. Pero después viene la investigación judicial, ¿no es cierto? O sea, más bien en el periodo que está formalizado, para llegar a la acusación cuando ahí ya no puede haber ninguna duda, porque los jueces van a resolver, ¿no es cierto?, más allá de toda duda razonable. Y esa es la labor de la defensa, plantar en el tribunal una duda para que no lo condene. Tenemos casos de corrupción también que son investigados y uno de ellos es el caso Luminarias. ¿Qué pasa con el caso Luminarias donde estaban involucrados concejales, ex seremi, empresarios, funcionarios municipales? ¿En qué está el caso Luminarias, fiscal? Que sabemos que hubo medidas preventivas, se cumplieron estas preventivas. Hoy día, ¿en qué paso está el Está en el paso, ya entramos en tierra derecha, por así decirlo. Hace el juicio porque ya se cerró la investigación, después de largo tiempo, por supuesto, porque esto implicaba... 2 años. ¿Sí? Ahí se cumplió, ahí se cumplió el plazo máximo judicial, exactamente. Es uno de los casos. y quizás por la cantidad de Por supuesto, imputados. efectivamente, y porque estaba vinculado con otras cosas, en fin. Pero ya se cerró la investigación y se presentó la acusación por la Fiscalía nuestra, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que está fijada la audiencia de preparación, no lo sé, no recuerdo, pero viene la audiencia de preparación de juicio oral, donde se analiza la acusación del Ministerio Público, donde se revisan las pruebas, la defensa tiene que decir lo suyo, etcétera, etcétera, para luego pasar a la etapa de juicio propiamente tal. Ya, y ahí eso podría demorar ¿cuánto? Bueno, yo creo que... ¿Podríamos estar todo el año? No. Nunca tanto. Yo creo que vamos a llegar a juicio oral, creo yo, por ahí por el mes de mayo debiera ser, no más allá, creo. Que lo último donde se determina cuando sentencia. al juicio, claro. Claro, cuando ya Claro, va a ser un juicio largo. el juez resuelva. Va a ser un juicio largo, probablemente, si usted recuerda, hace años atrás. Hace jornadas completas. O sea, puede ser semanas o meses incluso. Ujú. Yo creo que va a ser algo así, fácilmente un juicio que debiera durar más de un mes y medio, un mes. Fiscal, y el caso es el caso Luminarias. Sí. Ya. Y el caso Cajas, este caso es nuevo, debiera ser más acotado porque solamente se da acá en nuestra zona. ¿Qué pasa con este caso Cajas que hoy día tiene estas medidas preventivas que algunos han considerado que son leves o menos gravosas en comparación al tipo de delito? Bueno, la verdad es que en primer lugar, ¿no es cierto?, se llevó a cabo esa investigación, se determinó de acuerdo a nuestros antecedentes, que habían presunciones fundadas de participación, ¿no es cierto?, de determinadas personas. En fraude al fisco. En fraude al fisco y en... Es un delito solamente, ¿sí? No, es fraude al fisco y cohecho también, o solo fraude al fisco. Sí, Fraude al solo- fisco. Solo fraude al fisco, que es un delito grave. Bueno, la cosa es que se presentó, se formalizó a estas personas, todas las cuales quedaron, ¿no es cierto?, a nosotros pedimos, si usted recuerda, se solicitó la medida Prisión más preventiva. gravosa, que era la prisión preventiva, porque estimábamos que independientemente de la calidad de las personas, el delito correspondía, ¿no es cierto?, de acuerdo a la gravedad del mismo, o esa medida cautelar. Sin embargo, el juez estimó, por diversas razones, que era suficiente un arresto domiciliario nocturno, que al final fue ratificado por la Corte, pero lo importante aquí es más allá de la medida cautelar, que es lo que a veces más connotación Claro. puede tener, pero lo importante es que tanto el Tribunal de Garantía como la Corte ratificaron la existencia del delito y la participación de ellos. Lo que fue distinto, la precisión, fue la necesidad de cautela que se llama. Sí. ¿Ah? Pero la existencia del delito y la participación de cada uno de ellos quedó
por lo menos acreditado hasta estudio. ¿Y ese caso tiene investigación de cuánto tiempo? 180 días creo que fueron de investigación. Ya, en ese periodo 6 meses. Bueno, en ese periodo nosotros tenemos mucho trabajo por hacer, porque hay que terminar de armar todo el asunto y también preocuparnos de analizar los aspectos que mencionó la defensa. ¿Podrían haber más personas involucradas en este caso, especialmente de funcionarios públicos? Porque hasta el momento son 3. El ex intendente Miguel Quesada, como empleados públicos. Sí, sí. Su jefe de gabinete y su jefe de finanzas. Así es. Los restos son privados, particulares. Sí. ¿Podrían haber más funcionarios públicos involucrados? Podrían haber, eso podría establecerse a través de la investigación, podría surgir algunos nombres más, eso es lo que se está trabajando en ello también. ¿Lo dice porque hay algún tipo de evidencia que lo...? O sea, no puedo decir que hay un tipo de evidencia, pero la investigación no se ha cerrado. Por lo tanto, ¿no es cierto? Además, piense usted que también nuestro deber es investigar con toda objetividad. Eso significa ver lo que afecta a estas personas negativamente como que lo favorece. Porque se nombran... En la defensa incluso, hay datos, ¿no es cierto?, que podrían servir. Y nosotros mencionamos en la formalización otros nombres, sí, por eso pero no han sido formalizados, por eso le digo que podrían ser formalizados. Por eso le preguntaba, porque yo escuché la formalización, sí, y hay varios nombres más. Sí. Ya, podrían haber más involucrados. Claro, exacto, yo no lo puedo asentar porque no han sido formalizados. Ahora, y otro caso nuevo, que este de las canchas de tenis. Este es más nuevo porque lo destapa CIPER Chile y tiene que ver con importantes empresarios de la zona. Este caso no ha sido tan bullado, pero de alguna forma es relevante porque involucra a importantes empresarios, reitero, y tiene que ver con estos traspasos de terreno de manera irregular, y que la Fiscalía está investigando. ¿En qué pasó hasta esa investigación? Bueno, es un caso que tiene, desde mi punto de vista, yo soy quiqueño, como usted bien sabe, tiene connotación. Yo creo que es bien complejo. Estamos hablando de, no solo por los empresarios que figuran ahí involucrados, de acuerdo a lo que se menciona, sino que también porque es un patrimonio importante de la ciudad, un patrimonio deportivo, de un club muy tradicional, muy antiguo de tenis de la ciudad. Estamos hablando del Club de Tenis Tarapacá, ¿no es cierto? En Bulnes tiene más de 100 años. Imagínese. Además que estamos en una ciudad nuestra que no tiene tantos lugares, en fin. Entonces que se haya hecho, como se dice por la denuncia y la querella, ¿no es cierto?, toda una maquinación destinada, ¿no es cierto?, a enriquecerse a costas del patrimonio de ese club, que era su único patrimonio, ¿no es cierto?, un terreno valioso, es bien grave desde mi punto de vista. Se está investigando. Lavado de activos. O sea, podrían ser... Entre otros delitos. Varios delitos, podría ser incluso delitos nuevos, como la administración desleal, cuando uno tiene la misión como directiva del club de proteger los intereses del club y hacer lo contrario. En fin, son muchas las cosas que podrían haber ocurrido ahí, contratos simulados. En fin, el caso es que se está investigando. Yo no quiero adelantarme. Eso, no se quiere adelantar, pero puede asegurar un debido proceso de esto, porque finalmente, lo digo de esta forma, porque en muchos casos cuando hay personas conocidas involucradas, uno tiene la sensación, solo la sensación, de que hay veces que no se avanza muy rápido. Bueno, yo por lo menos... o se sabe menos, ¿sabes? Sí, yo entiendo lo que usted, las aprensiones y dudas que pueden existir al respecto. Yo creo que por lo menos en lo que a mí se concierne, ¿no es cierto?, y mientras yo esté a cargo de la Fiscalía Regional, no va a ocurrir nada de eso. Por el contrario, se va a investigar lo que corresponda y evidentemente las personas involucradas, uno, al ser iquiqueño, uno las ubica, las conoce, qué sé yo, son gente que lleva muchos años, algunos iquiqueños de toda la vida. Existe la investigación desformalizada y la investigación formalizada. Sí. Y sabemos que la Fiscalía, cuando ya la traspasa de un punto a otro, es porque hay... sí, pues, presunciones. Claro, hay muchas más cosas, ¿no? Y además, si ya está investigando, es porque está trabajando bien adelantada. Incluso cuando ya... Hay una querella en este caso, presentada. Sí, pues con esa querella se trabaja. Que el querellante es un antiguo socio del club y profesor de tenis. Y que presenta evidencia, se presta para declarar. Todo. Exactamente. Esa es la querella que da inicio a la investigación.
¿no es cierto? Y en base a esa querella, que conoce la historia desde adentro, porque es un socio que se siente de ese club, que se siente afectado, que se siente defraudado, ¿no es cierto? Es el que inicia toda la investigación. Y en este caso hoy día es muy reciente, ¿eh? Sí, Sí, es muy reciente. Sí. Investigación todavía sí. muy insípida. Incipiente. Incipiente, eso, incipiente. Bien, pues, fiscal, bueno, la conversación en respecto a estos casos de corrupción o casos de delitos de cuello y corbata también que existen. Y yo le quiero preguntar por último, a propósito del tema del crimen organizado, mezclando ambos temas, mezclando justamente a veces la corrupción política con estos temas del crimen organizado. La región se presta lamentablemente para delitos de esta índole porque tenemos la frontera. Tenemos la zona franca, y la zona franca ha servido, es probable, para que algunos utilicen estas facilidades que tiene el sistema para lavar dinero. Y sabemos muy bien los contenedores que llegan a veces con productos falsificados también, los contenedores con armas que ustedes han encontrado. A ver si me conversa un poco de esto. Bueno, es una zona con ventajas aduaneras, ¿no es cierto?, tributarias, etcétera, que permite que se instalen aquí empresarios de muy buena fe y gente que trabaja seriamente, qué sé yo, Sí. pero también, evidentemente, se presta por las características, ¿no es cierto?, de una zona especial, para que se abuse del sistema, ¿no es cierto?, y se utilice de mala forma. Eso es aquí y en la Quebrada la Giga, digamos, ¿no? Sí. Pero no es tan fácil investigarlo tampoco. ¿Por qué? Porque el sistema Zona Franca también es muy complejo. Toda la forma como está diseñado el sistema de comercio internacional, de mercaderías, etcétera, es muy complejo. Es muy técnico. Por lo tanto, no es fácil investigar porque uno desconoce cómo. No es como la compra en el comercio, donde uno va, compra una cosa, le pasan una boleta y listo, está cerrado el trato. Aquí hay todo un tema de importación, de exportaciones, de trámites, de exenciones, en fin, de intermediarios. Hay una cantidad de intermediarios, pero inaudita, ¿no es cierto? Entonces, al final, uno no sabe si las personas que van interviniendo en todo esto conocen o no conocen el verdadero objetivo de una mercadería, por ejemplo. En los casos de los contenedores de armas, ¿no se avanzó más? Mire, ha sido muy difícil pero sí, hemos tenido colaboración, hemos logrado contactarnos con gente del exterior, digamos, instituciones que dicen relación con el tema de las armas. Sabemos quiénes son los que importaban, que eran gente de nacionalidad boliviana, pero aparentemente esas armas iban con destino a Bolivia y quizás desde Bolivia a otros destinos distintos. El riesgo que tiene todo eso para nosotros es que armas que queden acá, digamos, porque inicialmente vienen a Iquique, independiente de que vayan o no a otros lados, ¿no es cierto? Entonces es un riesgo muy grande. ¿Qué disposición cree usted que tiene este gobierno, para terminar, para desarticular crimen organizado que hoy día está operando? ¿Qué disposición hay también para la creación? Porque en algún momento lo conversé yo con el ex fiscal Manuel Guerra hace poco por teléfono, y me decía que sería importante que el gobierno pensara en una fiscalía especializada. Mire, el problema de la fiscalía especializada, así como a nivel nacional, es que al final terminamos en el mismo centralismo que yo vengo, o que nosotros como locales venimos reclamando. Yo creo que más que tener una fiscalía especializada desde Santiago, con gente de Santiago, qué sé yo preferiría tener por último cosas de macrozonas, ¿no es cierto? O locales. Yo creo que si el problema está aquí, es aquí donde debería estar la fuerza. ¿Me entiende? No en Santiago, tratando a la distancia de controlar las cosas que pasan acá. Nosotros aquí, en el norte, en Tarapacá, debiéramos tener la concentración de las fuerzas destinadas al combate de este crimen organizado transnacional que ingresa por acá, por lo demás. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que a eso yo apunto, a que las policías sean reforzadas acá. Yo creo que ha habido intención del gobierno al crear estas mesas de
contra el combate del crimen organizado. Yo participo en ellas, por supuesto. Se ha visto todo el delegado ha tenido ha hecho un esfuerzo, el delegado presidencial ha hecho un esfuerzo importante. Creo que se está trabajando seriamente. Y aquí se han quedado en evidencia, porque todos lo hemos dicho en forma bien transparente, las brechas que tenemos, las carencias, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que ir mejorando a fin de poder armar una cosa potente aquí. Bien, pues el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, sí, estamos en los tiempos. Lo que pasa es que tanto tema, pero tanta cosa. Gracias, fiscal, por la conversación. Que sea un buen año también para la fiscalía. Yo espero desde acá, de lo personal, lo hemos dicho, lo hemos hecho público y lo hemos también verbalizado, la falta de fiscales. Ojalá que eso se supla el próximo año, al menos en parte. Un abrazo, fiscal. Igualmente, Cristian, muchas gracias y saludos a todos. Que estés muy bien. Buenos días. Bueno. Extrapeo.